El Aiger. Con una altura de 3.997 metros, el Aiger es parte de un trío de montañas en los Alpes berneses de Suiza que conforman una de las vistas más icónicas de toda la cordillera. Pero el Aiger es diferente a sus montañas hermanas. El Aiger es legendario. Su cara norte es una pared vertical de roca y hielo de casi 1.829 metros, que lo hace que sea el más grande de los Alpes. Casi 80 años después de que el Aiger hubiera sido alcanzado por primera vez desde otras direcciones, la cara norte aún no había sido conquistada. De hecho, ni siquiera se intentó hasta 77 años después, cuando el experto escalador Karl Meringer y Max Erlmayr esperaban ser los primeros en conquistar la legendaria muralla. Esta es su historia. A finales de 1800 y principios de 1900, la carrera estaba en marcha para completar todas las altas e impresionantes cumbres de los Alpes. Ascendido por primera vez en 1858, el Aiger no es una escalada particularmente difícil si solo quieres llegar a la cima de la montaña. Desde el este, el oeste y el sur, el Aiger se parece a cualquier otra montaña. Y en palabras de un escalador, el Aiger no es la montaña más espectacular o la más grande o siquiera la más dura, pero la cara norte lo hace legendario. El Aiger es también una de las tres grandes caras del norte en los Alpes y en 1930, todas las otras rutas desafiantes y montañas en los Alpes ya se habían completado. En ese momento, la cara norte se consideraba uno de los últimos problemas en los Alpes y aún no se había intentado debido a su desafío y las peligrosas condiciones en la cara. El Aiger se encuentra junto a otras dos montañas de 3.962 metros conocidas como Mönch y Jungfrau. Y la cara norte se encuentra a 3.048 metros sobre el valle cercano. La icónica sección de roca y hielo es una milla vertical completa de esos 3.048 metros. Además del tamaño ya desalentador y el gradiente de la cara, hay una serie de otros factores que contribuyen a su apodo, Mordwand, que en español significa muro asesino. Primero, debido a que está orientado al norte, está expuesto a cualquier tormenta que arrase en los Alpes. La dirección orientada al norte también significa que está en sombra constante y, por lo tanto, es más frío que el área circundante. La forma cóncava de la pared también causa cambios climáticos únicos que de otra manera no se esperarían de los sistemas en el área circundante. Juntos, todos estos factores hacen que la escalada ya técnicamente desafiante sea una pesadilla si el clima cambia repentinamente durante una escalada. Las tormentas luego se rompen contra la cara y causan avalanchas y caídas de rocas como ninguna otra. Desde que los montañeros comenzaron a poner a prueba su habilidad contra el Aiger, 60 de ellos han muerto intentando llegar a la cumbre. Muchos de estos han presentado algunos de los rescates más dramáticos en toda la historia de la escalada. Otra arruga en la historia es que el Aiger está bastante cerca de la civilización ordinaria. En el valle de abajo hay un complejo conocido como Kleines Scheidegg, que en realidad está tan cerca de la pared, que se dice que se puede escuchar el tintineo de los vasos de cerveza de los turistas de abajo, mientras resiste las tormentas en la cara misma. Finalmente, en agosto de 1935, Karl Meringer y Max Erlmayr harían el primer intento serio en la infame cara norte. Los dos hombres de Múnich se instalaron en una pequeña cabaña de pastores y harían de este su campamento base mientras preparaban y estudiaban la montaña. Cada uno de ellos era astuto y bien entrenado, pero también modestos, a diferencia de lo que habría que esperar del típico tipo de aventura atrevida. En una multitud, es poco probable que los elijas. Eran hombres comunes y de cara amigable que no sentían la necesidad de asumir proyectos audaces por el prestigio o la reputación. De hecho, fue todo lo contrario. Su intento ni siquiera fue transmitido. Sus intenciones eran simplemente escalar por amor a la escalada y debido a su habilidad y experiencia, la cara de Aiger Norte era la siguiente progresión lógica. Incluso en la comunidad de escaladores, no eran famosos o incluso bien conocidos. Entre ellos, solo mantenían un pequeño círculo de amigos. Estos amigos, sin embargo, estaban entre los escaladores de élite en los Alpes en ese momento, y Max y Karl eran conocidos por ellos como algunos de los mejores, más duros y más cuidadosos escaladores de la época. Cada uno de ellos había completado cientos de subidas hasta ese punto, y muchas de ellas eran las más difíciles que se podían encontrar. Tuvieron años de entrenamiento y evaluación de sus capacidades y sintieron que poseían las habilidades necesarias para escalar con éxito la cara norte. Aunque no transmitieron su intento, la cabaña de pastores en la que se alojaron estaba en un centro turístico,
por lo que se extendió el rumor sobre su intento en la cara norte y el rumor comenzó a crecer. Muchos de los lugareños dieron sus advertencias no solicitadas, aunque bien intencionadas. Lo único que se sabía sobre la cara en ese momento era que todo lo que tenía para ofrecer era hielo, roca, nieve, avalanchas y caídas de rocas. De hecho, la respuesta entre muchas personas fue simplemente, no subas a la cara. Es horrible. Debido a que aún nadie lo había intentado, Max y Cal tenían poca información sobre la escalada, no estaban seguros de cuánto tiempo tomaría. Podrían ser 2 o 3 días o incluso más, por lo que trajeron 6 días de provisiones por si acaso. También traerían el mejor equipo que estaba disponible en ese momento, pero nuevamente nadie lo había escalado, por lo que no sabían qué artículos eran esenciales. ¿Era hielo, o roca, o una combinación? Por lo general, podrías mirar la montaña que pretendías escalar con un telescopio y planificar todo en consecuencia. Pero debido a que el clima cambia constantemente en la cara norte, también lo son las condiciones de la escalada. Las avalanchas, caídas de rocas y tormentas remodelan la cara en horas, haciendo casi imposible la planificación ordinaria. Se dice que los únicos rasgos de la cara norte que permanecen sin cambio son su magnificencia y su incorrelabilidad. Y aunque Carl y Max estaban entre los mejores escaladores de la zona, la experiencia de escalada que necesitaban solo se podía obtener escalando la cara en sí. Más allá de la subida real, el clima sería el factor más crucial. La regla estricta en el montañismo es que esperes hasta que el clima sea bueno, ni antes ni después. Una vez más, la cara norte es única. El clima podría ser bueno millas a la redonda, pero una tormenta podría estar haciendo estragos en la cara. Una pequeña nube atrapada en la cuenca cóncava puede transformarse en una tormenta de granizo, nieve y viento, mientras que los visitantes del complejo de abajo literalmente podrían estar tomando el sol en tumbonas. Y luego, después de hacer estragos en la cara, estas tormentas flotan como niebla inofensiva hacia las otras cumbres cercanas. Supuestamente, el aire frío sombreado en la cara se mezcla con el aire más cálido que sopla y esto causa el clima volátil. En cualquier caso, los hombres tendrían que estar preparados para cualquier cosa. Finalmente, Carl y Max creyeron que habían visto una ruta por la cara. Esta era potencialmente la única ruta de la cara, si verdaderamente era posible escalar lo que estaban viendo. Los primeros 244 metros eran empinados y expuestos, lo que significa que tendrían que estar atentos a la caída de rocas y avalanchas, pero no parecía imposible. Con las gafas de campo puestas, los agujeros de las ventanas de la estación de Ijervan se podían ver desde el camino hacia la cara. Increíblemente, la estación de Ijervan es parte del ferrocarril más alto de toda Europa y en realidad pasa por el Aiger. Los escaladores técnicamente podrían tomar un tren a la estación y comenzar la subida desde allí, pero eso no contaría como un ascenso completo en el mundo de la escalada. Un verdadero intento solo vendría de comenzar en la parte inferior y alcanzar la cima de los 3.962 metros completos. Antes de su intento, los dos hombres estudiaron la cara durante días. Se acostaban allí durante horas, mirándolo con gafas de campo. Vieron que por encima de las ventanas de la estación de Ijervan había un escalón vertical de roca que se extendía por aproximadamente 183 metros. Pero no estaban seguros de si esto se podía escalar, solo lo sabrían con certeza una vez que estuvieran allí. Sobre el escalón había un campo de hielo, que ahora se conoce como el primer campo de hielo. No estaban seguros de qué tan alta o qué tan empinada era esta sección porque a distancia es imposible discernir con precisión las condiciones exactas. Había un segundo campo de roca sobre el primer campo de hielo y más allá de eso, había una enorme capa de hielo y nieve ahora conocida como el segundo campo de hielo que asciende diagonalmente a la izquierda. Después de eso está el tercer y último campo de hielo que se asemeja vagamente a las alas extendidas de un halcón. En su pico hay una cresta afilada que corre perpendicular a la pared de la cumbre, que más tarde se llamó la plancha. Desde el final del tercer campo de hielo, hay un ascenso empinado en diagonal hacia una cresta final. Esta cresta termina en la infame araña blanca, que es un área de nieve y hielo que se extiende como las patas de una araña. Desde la araña blanca, hay una chimenea final antes de la suave pendiente de la cumbre final. El miércoles 21 de agosto de 1935, Carl y Max salieron de la cabaña del pastor a las 2 a.m. y partieron hacia la cara norte. Al amanecer, se formaron filas en los telescopios de las ciudades cercanas para ver a los hombres intentar la cara y durante todo el día, la gente los observó lentamente subir a la cara.
Muchos de los que tenían dudas guardaron silencio, observando a los hombres subir expertamente la cara. Todos estaban asombrados de los escaladores desconocidos que escalaban a partes iguales a los conocidos profesionales de la época. Carl y Max comenzaron a subir rápida y hábilmente, a pesar de la pendiente de la cara y el peso de sus pesadas mochilas. Se les podía ver asegurándose uno al otro, a la vez subiendo sus mochilas y luego asegurándose uno al otro una vez más. Ese día, no hubo un solo paso en falso o un solo movimiento que no fuera reflexivo. Incluso los espectadores más críticos del evento, los otros escaladores que observaban a través de los telescopios, podían admitir que estaban observando a los maestros de su oficio. La pareja siguió su ruta planificada a la perfección, apenas deteniéndose para descansar durante la mayor parte del día. Subiendo constantemente, cuerda línea por cuerda, era casi como si estuvieran dando una expedición en la escuela de escalada. Al final del día, habían escalado 792.5 metros y alcanzado una altitud de 2.896 metros. Esto ya era la mayor parte de la parte inferior de la cara. Al caer la noche, establecieron un campamento a unos cientos de pies por encima de las ventanas de la estación de Ijervan. El jueves por la mañana, incluso los escépticos en el terreno se estaban volviendo cautelosamente optimistas sobre las posibilidades de éxito de la pareja. Algunos de los espectadores incluso apostaron a cuando Carl y Max llegarían a la cima. Algunos incluso predijeron que llegarían a la cumbre a primera hora de la tarde de ese día si eran capaces de mantener el ritmo. Pero la cara norte es engañosa. Todavía quedaba un largo camino por recorrer y la ruta solo se haría más difícil a medida que subían. Eventualmente, a medida que el ritmo disminuía, los espectadores en el suelo se inquietaron, esperando acción. Carl y Max parecían estar atrapados en un pequeño cinturón de rocas que parecía no tener más de 18.3 metros. En realidad, esta sección tenía 91.4 metros verticales de roca dentada que los hombres tenían que escalar mientras cargaban sus pesadas mochilas. Por encima de ellos, estaban cayendo rocas y hielo que silbaban a medida que pasaba por encima de sus cabezas. De hecho, esta sección era tan empinada, que las rocas se cayeron lejos de ellos mientras se deslizaban por la cara. Después de horas de luchar por el escalón de roca, comenzaron a cruzar el primer campo de hielo. Se había visto tan corto desde abajo en el valle, pero tomaría todo el resto de la tarde para cruzar. Una y otra vez, los espectadores podían ver a los hombres sosteniendo sus mochilas sobre sus cabezas como cobertura de los escombros que caían. Al anochecer, establecieron un campamento en el borde superior del primer campo de hielo fuera de la vista de las miradas indiscretas de los espectadores de abajo. Esa noche, el clima se mantendría, lo cual es una ocurrencia rara una vez más en la cara norte. El viernes, la pareja parecía ganar apenas altura. La travesía a través del segundo campo de hielo fue mucho más grande y más difícil de lo que había parecido desde el suelo. Los espectadores tenían una imagen clara de la extensión ahora con Carl y Max como su referencia. Entre los dos pequeños puntos había 30.5 metros de cuerda, lo que les daba una medida para juzgar con mayor precisión su tamaño. Como lo hicieron el día anterior, los hombres se detenían con frecuencia para protegerse de los escombros que caían. Después de asegurarse uno al otro, tirar de sus mochilas detrás de ellos tomó mucho tiempo, ralentizándolos aún más. Al final del día, solo habían llegado al borde izquierdo del segundo campo de hielo. Desde abajo, parecía que no había ningún lugar para acampar y hasta el día de hoy, se cree que ni siquiera habrían podido acostarse esa noche. Sin embargo, nadie lo sabe con certeza, porque la niebla se coló y oscureció la vista. Esa noche, la niebla se convirtió en una tormenta. Fuertes vientos, lluvia azotada, granizo, piedra y hielo en la cara y sus crestas. La tormenta fue tan fuerte de hecho que despertó a los turistas en el complejo en el valle. Pasó toda la noche y todo el sábado, oscureciendo a los hombres para los espectadores de abajo. Lo único que se sabía de la cara ese día era el sonido de las avalanchas que resonaban en el valle. Peor aún, la temperatura nocturna cayó a 8 grados bajo cero en el valle de abajo. La temperatura en la cara en sí era casi seguramente mucho más fría. En este punto, nadie sabía si los hombres todavía estaban vivos. El domingo por la mañana, después de otra noche asesinamente fría, muchos de los espectadores tenían pocas esperanzas de que los hombres todavía estuvieran vivos. Alrededor del mediodía, la niebla se levantó y alguien que operaba uno de los telescopios comenzó a gritar que podía ver a Carl y Max. No solo seguían vivos, sino que también seguían escalando.
5 días después, aparecieron como solo 2 pequeños puntos, moviéndose lentamente a través del hielo liso que conduce a la plancha. A pesar de pasar 4 noches en la cara luchando contra el frío intenso, las tormentas furiosas y las avalanchas, los turistas se estaban volviendo optimistas una vez más. El profano, Carl y Max continuando escalando fue una buena señal. Si no decidieron volver atrás, entonces todavía deben tener la esperanza de llegar a la cima. Los guías y escaladores entre los espectadores observaron en silencio. Sabían que la situación probablemente era desesperada ahora. Sabían que los hombres no habían regresado porque las tormentas y las posteriores avalanchas y caídas de rocas les impedían regresar ahora, incluso si querían hacerlo. Continuaron simplemente porque era la única opción que les quedaba. Pronto, la niebla se desplazó sobre la cara una vez más y esta sería la última vez que Karl Meringer y Max Erlmeyer fueron vistos con vida. 2 días después, el martes por la mañana, amigos y familiares de la pareja llegaron para intentar rescatar. Entre ellos estaba el hermano de Max. Desafortunadamente, sin embargo, no quedaba nada que salvar. No se podía ver a nadie en la montaña, los rescatistas no podían subir para intentar rescatar y traer ayuda desde arriba tampoco era una opción. Entonces, aunque el grupo de rescate estaba compuesto por escaladores experimentados, no había nada que pudieran hacer. En los días posteriores a eso, aviones militares suizos volaron por la cara, pero aún así, no había señales de los hombres. Semanas más tarde, el 19 de septiembre, el clima finalmente se rompió. Un piloto alemán se alistó para volar cerca de la cara para ver una vez más si alguno de los hombres podía ser visto. El piloto pudo llegar a menos de 18 metros de un acantilado en la cara y uno de los hombres fue visto. Aunque el hombre no pudo ser identificado, todavía estaba erguido, hasta las rodillas en la nieve, congelado hasta la muerte en el último campamento en la plancha. Desde entonces, el área ha sido conocida como el Vivac de la Muerte. Los rescatistas decidieron que volverían a buscar el otro cuerpo al año siguiente e incluso recuperarían el cuerpo si podían. Un año más tarde, cuando se acercaron a la cara una vez más, el cuerpo de Max fue descubierto por su hermano al pie de la cara norte. Los restos de Karl no fueron encontrados de nuevo hasta 27 años después, en 1962. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué sucedió en la cara norte durante esos últimos días. Y este no sería el primer intento en la cara norte. Al año siguiente, más escaladores intentarían la cara norte de la Eiger y 1935 sería solo el comienzo. Si llegaste hasta aquí, solo quería agradecerte por verlo. Este es el primer video de una serie que voy a estar produciendo de escalamiento de montañas que salieron mal, por lo que si disfrutaste de este video, es posible que te gusten los que le siguen. Si quieres apoyar el canal, dale me gusta a este video y suelta un comentario a continuación. Si eres nuevo aquí, bienvenido a Terror Interesante. Si este es el tipo de contenido que disfrutas, espero que consideres suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de mis subidas semanales. Una vez más, muchas gracias por verlos y ojalá nos veamos en la próxima.